Los libros han protagonizado días intensos durante el pasado mes de abril. Numerosas actividades en torno a la literatura han sido organizadas en nuestra ciudad dirigidas a un público de todas las edades. Desde el Ayuntamiento de Motril ha sido todo un éxito la 40ª edición de la Feria del Libro y desde el Aula de Pensamiento, con su bitácora de libros, ha paseado por Motril a más de 20 autores durante 10 días de encuentros con los lectores. La Feria del Libro 2024, organizada desde el Ayuntamiento de Motril, ha contado en su programación con varios encuentros de autor con sus lectores, actividad que ha tenido una gran acogida entre el público asistente. Han pasado por el Centro de Arte Hernández Quero y el Teatro Calderón destacados autores a nivel nacional y local. El día de la inauguración, Miguel Ángel Carmona del Barco presentaba su obra Brocal. Tras el merecido éxito de su novela Alegría, conjura en Brocal las voces de 8 mujeres a las que la maternidad atraviesa como un relámpago, diferentes, reales, desmitificadas. El autor es aquí un mero conductor de la electricidad que emana de los personajes y que convierte con una entrega absoluta a su oficio en 8 cuentos cargados de belleza, esperanza y autenticidad. Estos encuentros del autor con lector han sido conducidos por la periodista Isabel Moreno. Posterior a las charlas, cada autor estuvo firmando libros en la Plaza de España, donde se instalaron las casetas. Miguel Ángel no solo es escritor, sino que realiza una labor mucho más allá y que es muy necesaria en estos tiempos, que es fomentar la lectura. Lo hace impartiendo talleres, cursos de escritura, con clubes de lectura y coordinando programas para que cada día seamos más quienes nos acercamos a la lectura. Así que enhorabuena no solo por los libros, no solo por mostrar esta historia, sino también por ese fomento a la lectura. Por su trayectoria formativa, Miguel Ángel pues, casi que tocaba lo de ser escritor, ¿no? Pero realmente, ¿de dónde nace esa pasión por escribir? Porque yo creo que hay un momento en nuestra vida, alrededor de la adolescencia, en el que tenemos esa explosión de emociones y de, ¿no? Esos momentos en los que no nos comprendemos, no sabemos bien ni quién somos y de repente tenemos como una necesidad imperiosa de ser alguien, de ser algo, de encajar en algún sitio, y entonces empiezas a probar cosas, ¿no? Y bueno, seguro que más de una en esa época pues habéis escrito poemas, diarios, ¿no? Yo creo que ese es un momento que casi que tenemos en común, ¿no? Uno de esos momentos fundacionales de la personalidad, y después pues cada uno va por sus derroteros. Hay quienes bueno, pues descubren en algún canal de expresión artística una forma de ser y eso pasa a la música, a la fotografía, a la pintura, los que vamos tocando todos los palos, ¿no? Pero claro, eso no es ser escritor, porque Exacto. Ser escritor es un oficio. Y entonces hay una parte muy importante en la que eso, que es una afición, que es una forma de desahogarse, también es una forma de mirar, de estar en el mundo, ¿no? Se convierte en un oficio. Y aquí hay una salvedad importante entre oficio y profesión, porque pues vivimos en un país en el que el oficio de escritor es maravilloso, la profesión es un absoluto desastre. Es el último libro, Brocal. En Brocal, de nuevo, te adentras en historias de mujeres. Cuéntanos por qué historias de mujeres, que ya en Alegría fue tan importante, ¿no? El papel de la mujer. ¿Qué tienen que contar las mujeres en este punto de la historia en la que estamos? Claro, yo el primer lugar donde me detendría en esa pregunta es ¿qué consideramos historias de mujeres? Eso es algo lo que, bueno, aprovechando aquí que estamos, estamos en familia, pues ¿qué son historias de mujeres, ¿no? Porque estas son historias contadas por mujeres. Sí. Es decir, las voces de los personajes son voces de mujeres que narran sus historias en primera persona y en presente. Por eso hay tan poca distancia entre el lector y las narradoras, ¿no? Brocal es un libro de cuentos, de relatos, que nace al abrigo de 2 novelas, de Alegría y de una novela que está por escribir, pero en cuyo proceso de documentación estuve ya pues bastante metido, y de hecho que ya escribí
bueno, unas pocas de páginas. Lo que pasa es que ahí hay que reajustar algo. Entonces forma parte de un proceso de exploración, de un proceso de investigación. Para comprobar que esas historias son lo suficientemente buenas o no, pues un método muy válido es el cuento. Entonces esos personajes que están queriendo pasar de secundarios a... Esto no es tan así, o sea, los escritores nos inventamos prácticamente todo después de publicar el libro. No, yo no pienso esto... ¿Vale? Nos lo vamos inventando conforme nos lo van preguntando, que parece que somos, ¿no? Pero yo no tengo ni idea de cómo escribo hasta que alguien no me lo pregunta. Sí, sí. Y entonces, bueno, pues voy también creando un relato sobre cómo escribo, ¿no? Entonces estos personajes, no estos concretamente, pero ideas, conceptos, como estos personajes, surgieron a la hora de explorar un tema, como era las relaciones de maltrato, pero no solo eso, sino la maternidad dentro del maltrato, la vulnerabilidad asociada a la maternidad en situación de prostitución, la trata, porque yo entro, en realidad cuando yo empiezo, es imposible hablar de Brocal sin hablar de alegría. Sí, sí, sí. No hay que haber leído Alegría para leer Brocal, ni mucho menos, pero es imposible porque pertenecen, están dentro del mismo proceso, ¿no? Entonces cuando yo empiezo a escribir Alegría, cuando yo empiezo a documentarme para Alegría, empiezo a documentarme para escribir una novela sobre trata, que después pasa a la prostitución y después llego a un punto en el que me doy cuenta que no puedo entender la prostitución sin entender antes la institución del matrimonio, entendida como el contrato de propiedad de un hombre sobre una mujer. Y cuando todo ese proceso, que es un proceso de documentación bibliográfica pero también de entrevistas, pues voy conociendo muchas historias y ahí van surgiendo cabos de los que tirar. Y hay algo muy importante que no queda, o sea, que se va probando, es un tema lateral en Alegría, que es cómo la idea de la maternidad, la relación que la mujer establece con la maternidad, que no la maternidad, cómo la relación que la mujer establece con la maternidad modifica su identidad o condiciona su identidad de una manera muy superior a lo que la idea de la paternidad modifica la identidad o condiciona la identidad del hombre. Y eso es una diferencia objetiva. Y parece que estamos como un poco necesitados de encontrar diferencias objetivas, ¿no? Porque es que si no es muy fácil decir somos iguales o somos diferentes. Sí. Pero bueno, ¿pero y en qué? ¿En qué? ¿En qué? O sea, ¿qué podemos hacer para que entendamos ciertas bases? Y entonces en Brocal encontramos mujeres que, a pesar de que no son madres, no consiguen sustraerse a la idea de la maternidad o a cómo la sociedad las juzga o simplemente las tiene en cuenta o las clasifica en función de la relación que tienen con la maternidad, ¿no? Hay muchas preguntas muy complejas, pero bueno, no vamos a entrar ya. El conocido como Tony Alcántara en la serie Cuéntame cómo pasó, Pablo Rivero, asistía a estas charlas de autor, pero en esta ocasión por su faceta de escritor. Llegaba al Teatro Calderón para presentar su última novela, La matriarca. Rivero debutó como novelista con No volveré a tener miedo, un domestic thriller que tuvo una gran acogida entre los lectores y la crítica. Penitencia, su segunda novela, nos adentra en el mundo de la interpretación y la industria que lo rodea, que conoce muy bien, para dar profundidad a una envolvente trama de puro género. Las niñas que soñaban con ser vistas nos sumerge en una perturbadora historia repleta de intriga. La cría es su cuarta novela, con la que nos desvela los peligros del sharenting. Y La matriarca, que muestra con absoluta destreza el terror silencioso que habita en nuestra realidad. ¿Quién es Pablo Rivero? Eso me pregunto yo todo el tiempo. Pues Pablo Rivero soy yo, pues una persona afortunada porque principalmente se dedica, como le dije a mi madre hace tiempo, pero es verdad, hace un par de años que de repente pensando dije, qué suerte tengo. Y yo creo que vino porque me preguntaron, ¿cómo escribes tan rápido? Y pensé, pues que tengo ideas todo el tiempo y porque al final es mi juego, es mi hobby, es mi pasión. Y entonces creo que tengo mucha suerte porque mis dos trabajos son mis dos pasiones y mis dos juegos de pequeño, ¿no? Muchas veces en la interpretación se dice que es como un juego, ¿no? Y que el actor siempre tiene que jugar y que no se te puede olvidar jugar porque es diversión, sobre todo, ¿no?
divertirte y jugar a ser otros personajes, ¿no? En otras historias. Y yo eso me lo intento aplicar a mi otra pasión, ¿no? Que tiene que ver con contar historias, y que yo desde pequeño pues me inventaba otros mundos, me obsesionaba con cosas que me daban miedo y entonces jugaba a meter miedo a mis amigos y desarrollaba esas historias, o me imaginaba que eran esos personajes y entonces jugaba en la piscina o en mi casa o en ¿no? Esa parte de fantasía. Y entonces yo creo que eso al final hace que tenga como una bolsa de referencias y de juegos, y porque al final lo he mamado, entre comillas, y que me haga muy afortunado, porque luego, dentro de lo tedioso que es escribir un libro, porque hay una segunda parte del proceso que tiene que ver con las correcciones, las entregas y leer, releer, que a veces ya no sabes ni lo que estás leyendo, ¿no? Pero creo que soy muy afortunado porque lo disfruto mucho. El trabajo que intento hacer es pensar en por qué esta historia me toca tanto, ¿no? Pues en este caso, pues porque es la fragilidad, ¿no? Es la fragilidad de cómo estamos todos expuestos, ¿no? Y cómo de repente, por mucho que tú seas una persona muy resolutiva, puedes llegar a ser un inútil, ¿no? Por la brecha digital, porque el mundo cambia, porque no te han adaptado. Y eso son cosas que he vivido yo con 43 para 44. Pero también tiene que ver con sentirte inseguro en tu propia casa, que es un poco lo que le pasa a Felicidad, que es que empiezar a recibir llamadas, llaman y cuelgan, llamadas fraudulentas, que es lo que nos pasa a todos. Por eso digo que es la más costumbrista, ¿no? Creo que es un thriller psicológico con el que todos nos vamos a identificar, porque hay momentos, yo que estoy en mi casa y que pienso, estoy como si me estuvieran acosando, ¿no? No lo voy a coger más porque me van a no sé cuántos, y a veces te dan tus datos y a veces te los preguntan y ahí es como, ¿tú quién eres? ¿Por qué sabes mis datos? Sabes todo. Y si sabes esto, ¿por qué no sabes más cosas? Y a lo mejor tienes mi dirección. ¿Y por qué no haces ¿Y más por qué no cosas, haces más ¿no? cosas? ¿No? Que es lo que le pasa a Felicidad, ¿no? Y estamos todo el rato como viviendo como en una advertencia constante de no hagas esto, no des al link, no respondas este mensaje. Si te dice que es tu hijo, no, porque te intenta timar. Si es la aplicación del banco, tampoco. Si es del no sé qué. Entonces, de repente dices, madre mía, o sea, cuando eres mayor, todo esto lo trasladé, ¿no? En esa cosa que a mí me da pánico, que es si esto me pasa ahora, en unos años, también porque voy viendo que mis padres se hacen mayores, que la gente de mi alrededor se hacen mayores y se vuelven mucho más vulnerables, ¿no? Y por eso elegí a la teniente de la Guardia Civil, que es la protagonista de La cría. Y este es otro de los motores también de La matriarca, ¿no? El que me di cuenta de cómo los menores al final son los más vulnerables, porque son niños y porque decidimos por ellos, pero como los mayores, por mucho que haya sido Superman o Superwoman, a partir de una edad te vuelves muy vulnerable, porque si no son problemas cognitivos, son problemas físicos, y si no es que aprovecha a la gente de tu entorno. Entonces, bueno, empecé a rascar y ahí pues me empecé a dar cuenta de que era un tema que me tocaba mucho, porque creo que al final tiene que ver con la manera que yo escribo y por qué elijo mis temas, ¿no? Que es el thriller a través de las cosas que creo que te pueden suceder. A mí no me dan miedo los fantasmas o explosiones de no sé qué, o la mafia, aunque exista la mafia y demás, pero a mí me dan miedo las cosas que te suceden, que tienen que ver con los crímenes que muchas veces tienen que ver con el entorno, ¿no? La mayoría de los crímenes, el culpable está en el entorno de la víctima, ¿no? Y eso tiene que ver con la convivencia y con problemas reales. Y por eso aquí he sido muy perro y he metido y he elegido a la matriarca Felicidad, porque es la líder y es el pilar de dos mundos que todos conocemos como muy conflictivos, que es el mundo familiar, de las reuniones familiares y las discusiones entre hermanos por temas familiares. Muchas veces tiene que ver con temas económicos o de cuidado de los mayores, y luego un vecindario, ¿no? Que hay más terrorífico que un vecindario, como dice la novela. Totalmente. ese patio de vecinos, ¿no? Y vamos a ir justo a los personajes, porque, como actor, he leído algunas entrevistas que has dado, comentas que te pasas la mayor parte del tiempo intentando estar, ¿no?, dentro de ese personaje, con tu esencia, para que cobre vida. Como escritor, ¿cómo es esa relación con los personajes? Aunque ha ido dando pinceladas. Igual, o sea, yo creo que como actor hay una cosa que no todos los actores entendemos y a veces nos cuesta entender,
que el personaje no es solo como tú quieras vivirlo y como tú lo entiendas y como te hayan enseñado a desarrollar el personaje y demás. O sea, hay que entender que el mundo no gira en torno al actor, ni el mundo gira en torno, o la película o el proyecto no gira en torno a tu personaje, ¿no? Hay que saber qué función cumple tu personaje dentro de la historia. Entonces, yo lo que intento hacer con mis personajes es determinar qué función cumplen dentro de la historia. Lo que pasa es que como es un thriller, ahora por ejemplo estoy con La Nueva y hay un personaje que arranca, ¿no? que podría pasar por ahí, que simplemente a mí de primeras me servía pues, para contar una parte de donde transcurre, cómo funciona una parte de donde transcurre la acción, y de repente, claro, pues digo, pues es que no puedo desperdiciar el que parezcan sospechosos. Entonces, conforme lo estoy desarrollando, este personaje que no iba a tener nada, ya le he creado un background de llega tarde porque no sé qué, y entonces mi nota es pensar en por qué llega tarde, ¿no? Entonces, probablemente este personaje, cuando ya vaya desarrollando, me vaya a traer algo de oro, ¿no? Algo que dices que esto no lo había planeado, me encajará con algo y crearé. Entonces, es muy importante saber la función que cumplen y luego enriquecerlos, ¿no? O sea, yo he sido chico 1, novio 2, hermano 3 y tal, en muchas series y proyectos. Y a veces dices, pues qué pena, ¿no? Porque a veces en lugar de decir, hola, ¿qué tal? Vengo a buscarte, pues si de repente digo, vengo a buscarte porque vengo de la cola del paro, porque es que no sé cuándo tal, das 2 datos y dices, joder, pues has contado una realidad o has descrito algo. A lo mejor no de este personaje porque es principal, pero si es la pareja del personaje protagonista o de uno de los protagonistas, también dices mucho de quién es ese personaje protagonista por quién está, ¿no? Sí. Por con quién está. Entonces a veces desperdiciamos porque no les damos importancia, y para mí yo creo que cualquier personaje es importante también, porque yo tengo como unas... que tampoco es que lo piense mucho, pero bueno, yo al final siempre digo que escribo el libro que a mí me gustaría leer, ¿no? Y a mí los libros que me gusta leer en general tienen pocos personajes, porque soy muy malo para los nombres, y entonces en la página 10, si tengo 17 personajes con 17 nombres distintos y tal, digo, lo has hecho muy bien, porque ya me puedes colar cualquiera. O sea, me puedes colar cualquier cosa, porque ya no sé de lo que me estás hablando. Sí. O sea, me tengo que hacer el árbol al principio y decir, este era el primo, este era el no sé qué, porque ya... Entonces intento hacer pocos personajes que reconozcas y que identifiques y que sepas, que también es el reto, porque si tienes muchos personajes, pues luego lo que pasa en muchas novelas, los que leáis novela negra, pues sabéis que de repente dicen, ¿te acuerdas del personaje de la página 3 que aparecía un segundo? El bedel que pasaba por ahí, pues es el malo. Sí. Y dices, joder, macho, me has tomado el pelo, ¿no? Entonces es más difícil que un personaje que tienes todo el tiempo no le veas venir. Pero eso es lo que sucede en la vida, ¿no? Entonces, para mí es muy importante crear personajes reales, y eso significa personajes con partes muy oscuras y con partes muy, muy claras, ¿no? Y como en la vida, ¿no? Porque al final los hechos reales y los sucesos, los crímenes, pues suceden muchas veces a gente que de primeras no es un psicópata, ¿no? Sino que a lo mejor se ve en una situación desesperada, o se ve contra las cuerdas, o se ve superado por un crimen pasional, o de repente le llevan a una situación límite, como sucede en las comunidades de vecinos, cuidado. Y entonces, bueno, pues intento hacer eso, porque al final muchas veces siento que en la novela negra caemos en los estereotipos, que está muy bien porque el lector, yo incluido, nos vemos en zona de confort, zonas comunes en las que identificas, no te requiere mucho esfuerzo, y bueno, pues es algo clásico que funciona y que te gusta. Pero creo que al final, o sea, te aseguras que tus personajes siempre caen bien, ¿no? Es como el que te cae bien te tiene que caer muy bien, el que te cae mal es malísimo, ¿no? A mí me gusta ser más ambiguo y que tengas esa sensación de me cae bien, pero me cae fatal en este momento, pero porque creo que si a todos nos miraran con lupa, ¿no? Con todos, pues habría cosas que te encantarían de una persona, incluso nosotros mismos a veces, que si hiciéramos autocrítica, por eso decía, pues pensaríamos, joder, qué cabrón soy en este sentido, ¿no? O sea, que todos podemos ser muy buenos y muy malos, ¿no? Y eso creo que para la novela negra es maravilloso, porque todos pueden hacerlo, ¿no?
El Centro de Arte Hernández Quero recibió otra visita destacada, la del escritor Félix García Hernán, para hablar de sus publicaciones, en la que destacó Delfines de Plata, la cuarta novela que publica con editorial Al Revés. Las anteriores, Cávados Fosas 2020, Pastores del Mal 2021 y Días sin Sol 2022, recibieron una entusiasta acogida por parte del público y crítica. Cávados Fosas resultó finalista al premio Negra Inmortal a la mejor novela negra en español por ser uno de esos libros donde la mano del autor hace que sea muy fácil de leer, pero difícil de olvidar. Pastores del Mal confirmó al autor como una voz de referencia de la novela negra escrita en castellano. Ha sido finalista del prestigioso premio Cartagena Negra y los derechos audiovisuales han sido adquiridos por Atlantia Media para una próxima producción cinematográfica. En el 2020, Félix García Hernán obtuvo el premio Estandarte.com al autor revelación del año. Delfines de Plata se ha llevado a la pantalla con guión de Félix García Hernán y Javier Elorrieta, dirigida por este último y con Rodolfo Sancho en el papel de comisario Javier Gallardo. En Delfines de Plata, Félix García Hernán ratifica su madurez narrativa a la vez que desarrolla con maestría la trayectoria de sus ya inseparables personajes. Escribí Delfines de Plata porque pensaba que tenía que escribir algo de hoteles, quizá por obligación. La autoedité también, que es lo que hemos visto antes Escribo la siguiente, que es el embrión de Días sin Sol, y me pasa lo mismo, que la autoedito y veo el gran problema que es la autoedición, y es que no sales del círculo de amigos. No sales de ese círculo y vale, todos te dicen que eres muy bueno y que bien y que qué raro que no te lean y nada. Hasta que la suerte, que es tremendamente importante en la vida, a pesar de que Javier Gallardo, el comisario mío, dice que la definición de suerte es el cuidado minucioso de todos los detalles, pero la suerte es importantísimo sobre todo para alguien que empieza en esto, y es que te lean. Y el dueño de Al Revés, Gori Dolls, que ya le había llegado mi novela por otro lado y había pasado absolutamente de ella, no la había leído, nos llegaron a decir una vez que habían leído la novela, pero que, no Gori Dolls, sino otra editorial, pero que no estaba dentro de su línea editorial. La novela nunca les llegó. Luego revisamos y nunca les había llegado, ¿no? O sea, pero también lo entiendo, porque a una editorial de un poco de prestigio le llegan todos los meses mil manuscritos, y es imposible, ¿no? Pero como por la peana se adora al santo, la mujer de Gori Dolls era amiga de Enrique Llamas, que es otro autor, y le empezó a dar la lata: tienes que leer esta novela de Félix, que era Cávados Fosas, tienes que leerla, déjame ya. ¿Dónde va este señor ya con 60 y tantos años? ¿Qué me va a contar? O sea, ¿qué nos va a contar? Y estuvo tanto haciendo hincapié que al final la leyó. E inmediatamente se vino a Madrid a ficharme y se enteró que había otra novela, que era Pastores del Mal, escrita. Porque yo ya había decidido no autopublicar hasta que no las pudiera vender a una editorial, ¿no? Y se llevó Pastores del Mal diciendo, bueno, en los próximos meses te contaré. Esto fue el viernes, el sábado me llamó desde Tenerife diciendo que su mujer se quería divorciar de él porque había cogido Pastores del Mal en el avión y no la había soltado. No a la mujer, a la novela, ¿no? Y ahí ya es cuando ya todo cambia. Cuando las cosas empiezan a ir rodadas, cuando ya ves que la novela se publica, empiezas a quedarte extasiado viendo las reseñas, cómo hay gente que no conoces de nada y que te empieza a escribir, a decir cómo les ha gustado, cómo empiezas ya a optar a los premios, llegas de finalista o ganas premios y demás, y sobre todo cómo algo impensable para un autor, incluso para autores consagrados, que una novela tuya se lleve al cine, que es ahí sí que ya no es solamente una cuestión de suerte, es una cuestión de que Orión tiene que cruzarse con Andrómeda en el momento exacto, en el tiempo temporal oportuno, ¿no? Y te estoy rompiendo el guión, lo siento. ¿Cómo es esto pasando? Yo estoy encantada aquí también escuchando. ¿Y cómo es ese momento en el que te llaman y te dicen... Pues este momento, volvemos otra vez a la suerte, lo importante que es la suerte en todo. Este momento es que Javier Elorrieta, el cineasta, que es además un gran músico, es uno de los grandes en España, me refiero de producción cinematográfica, llegó a sus manos Delfines de Plata, la leyó, os estoy hablando hace 7 años, La leyó, me llamó, quedamos y me dijo, vamos a hacer una película de esto. Y yo estaba flipando, porque ni siquiera se había vuelto a editar, estaba autoeditada y demás.
y apostó por ella. Consiguió una subvención de televisión, porque claro, editar un libro cuesta, no sé, 1.500 euros. Delfines de Plata ha costado 3 millones de euros. O sea, encontrar 3 millones de euros, eso a ver dónde lo encuentras, ¿no? Tienes que estar tirando de muchísimos... Y le tiene que gustar a mucha gente para apostar dinero por ello, ¿no? Y estuvimos trabajando durante muchísimo tiempo en el guión, lo hicimos juntos, y ahí ya es cuando me di cuenta de que hay otro mundo aparte, que es el mundo cinematográfico muy, muy importante. De hecho, el 50% de mi tiempo ahora se dedica a la producción literaria y el otro 50% al tema cinematográfico. Hemos terminado el borrador de Pastores del Mal y hemos terminado el primer episodio de Cava dos fosas ya, ¿no? Entonces, bueno, no me lo creo. Ahora que estamos entre amigos, o sea, no me lo creo. Yo me veo aquí y estoy a punto de deciros a vosotras que cerréis la puerta, porque si no el síndrome del impostor no va a conseguir escaparse de aquí, ¿sabéis? O sea, la verdad que estoy muy contento, y estoy muy contento de cómo está funcionando todo y de estos actos. Y estoy muy contento con Delfines de Plata. ¿Cómo es el proceso de creación, desde esa idea que vendrá? Silvia está viendo en la tele, esa serie o esa película, tú estás con ese mundo interior, y desde ahí plasmarlo, unir todos esos personajes, ese engranaje de personajes y bueno, ponerle a cada uno, darle vida. Bueno, esta es una pregunta además que es bastante recurrente, porque ahora está muy de moda lo de que hay escritores brújula y escritores mapa. Yo soy escritor sofá, ¿sabes? No, yo estoy en el sofá con la mano cogida de Silvia. Silvia se piensa que estoy viendo la película y yo, que voy a estar viendo la película. Yo estoy en Nueva York, estoy en no sé dónde. No, ahora en serio, yo en el ordenador tengo 3 documentos abiertos. Uno es Internet, con el marca, por cierto. El otro es la novela que estoy escribiendo, y el otro es simplemente una hoja donde voy haciendo apuntes para no perderme. Pero yo nunca sé cómo va a acabar la novela que estoy escribiendo, porque sé que la mayor posibilidad de que el lector no sepa cómo va a acabar la novela es que el escritor tampoco lo sepa hasta el final. Tengo una ligera idea de lo que va a pasar. O sea, yo lo que estoy escribiendo ahora, que por cierto seguramente es la última aventura de Javier Gallardo, porque me sale Javier Gallardo por las orejas ya. Por eso y porque no se puede estirar mucho la cuerda. Los personajes tienen una vida. No puedes estar siempre quejándote, Javier Gallardo, de que hay que ver que cómo es la vida y cuál es injusto y qué tal y qué cual, y entonces hay que buscar otra cosa. Pero bueno, lo que estoy escribiendo ahora, que va muy avanzado, estamos ya en un 70 y tantos %, y ya sé más o menos cuál va a ser el final, pero todavía no le tengo claro, y no lo voy a saber hasta después. Y en una hoja voy apuntando nombres para no perderme. Luego sé que lo más complicado de todo y lo más difícil, y eso es lo que echa mucho para atrás, es el proceso de creación. El proceso de creación es durísimo. No quiero fustigarme ni nada, pero bueno, ella que lo vive lo sabe. Durante 4 o 5 meses, que en mi caso es lo que dura, no vives, porque tu vida está en otro lado. Y cuando ya has puesto fin, lo sabes después, a partir de la segunda o tercera novela, que lo que tienes, no tienes nada todavía, lo que tienes es un manuscrito, pero ya no tienes que pensar, ahora ya tienes que corregir, ahora ya tienes que ir cuadrando y decir, no, este personaje no, porque una novela es como un castillo de naipes. Como toques un solo naipe, el resto se va todo para abajo. Entonces tienes que cuadrarlo todo. Además, ocurre una cosa curiosísima con la novela negra, vosotras que sois lectoras de thriller y de novela negra. Tú ahora mismo te vas a internet y te ponen en una noticia que un señor ha dado a luz en Paraguay, y dices, qué cosas más raras pasan en la vida, ¿no? Pero adivina, como en una novela negra, pongas que Javier Gallardo estuvo en el restaurante Paradís de Madrid en 1989 y resulta que Paradís se inauguró en 1991, ya estás listo. O sea, ya estás listo. Y luego con otro problema añadido, que es la corrección política, que ahora hay que tener un cuidado enorme, y además es lógico, ¿no? Porque se han escrito auténticas burradas, que ahora las lees. Fíjate, mi maestro, uno de los grandes, que es Manuel Vázquez Montalbán, en una de las novelas estaba refiriéndose a Chado, se narraba en tercera persona, sí, en las novelas de Montalbán. Decía, bueno, y Carballo se marchó y no sabía si pegar un portazo o pegarle una hostia, o algo así, algo absolutamente impensable. Y gracias a Dios todo eso está cambiando. Entonces, son muchos puntos a tocar, pero lo duro es el proceso de creación, donde te tienes que vaciar, donde toda esa idea que tienes la tienes que plasmar.
con la sensación diaria de que lo que estás escribiendo no vale. Esa sensación es siempre la misma. Cuando has terminado, no vale. Luego cuando corriges el capítulo dices, bueno, pues ahora puede valer un poquito más. Y cuando termina la novela, hasta que no recibes la 52ª reseña, no estás seguro si la novela vale o no vale, ¿no? Y es igual, has recibido 200 y luego recibes una mala, pero bueno, es el camino que he elegido. Podría dedicarme a otras cosas que es lo que debería de hacer, que es estar con una bolsa de Mercadona viendo las obras del Bernabéu, que es lo que os comentaba a vosotros antes, que es lo que procede por mi edad y condición. Destacar igualmente las conferencias y charlas de autores locales como la de Fernando Barros Lirola con su manual para comprender el flamenco, un acto que fue presentado por el poeta Jesús Cabezas Jiménez y amenizado con la guitarra de Pepe Agudo en el Centro de Arte Hernández Quero. Este señor había hecho una investigación, Cristian Poché, de Siria, de la ciudad de Alepo, que había hecho una investigación de la música andalusí, cosa que aquí no queda nada en España. Lo único que queda un poco, que yo lo he visto, es los verdiales de los Montes de Málaga, pero muy poquito. De toda esa música de los verdiales queda una pequeña herencia, incluso lo que es en la vestimenta, en los sombreros, lo hay en el norte de Marruecos, en el Marruecos, en los bereberes y toda esta gente. Ahí puedes ver una sintonía y una herencia. Que esto está grabado por este musicólogo que se puso a investigar y lo grabó en el Cairo en el 1902 con un magnetófono a unos sefardíes. Lo graba ahí. ¿Y por qué a mí me interesa que estoy metido en el mundo del flamenco? Porque es la petenera. Es la petenera flamenca. ¿Qué es lo que hace el flamenco? Yo lo voy a hacer. ¿Qué es lo que hace el flamenco? Darle más emoción. Ponerte más al límite de que tenga una granja de gallos. Eso es una de las características que la gente extranjera, sobre todo si son músicos, yo lo he comprobado, se quedan, wow, ¿cómo? ¿Qué música tan radical? Entonces él dice, a la una nací yo, a la... El flamenco lo hace lo mismo si pusiéramos unas curvas de estas así, las pusiéramos las dos melodías, la del flamenco con la misma letra y la de esta grabación, sería prácticamente paralelo. Luego hay una herencia que ha llegado a las peteneras y ha habido gente que ha hecho ya, como Carmen Linares, una petenera con no todo flamenco, sino una introducción bellísimo de cómo... ¿Vale? Voy a hacerla yo a flamencar. A la una nací yo, a las 2 me bautizaron, a las 3 dispuse yo, a las 3 dispuse yo, de alma, vida y corazón. A las 4 me casaron, oh, ay, me casé con una mora. Y luego tiene otra parte del flamenco que ya la lleva todavía muchísimo más al extremo, la otra parte, ¿vale? Un corte, pregunta sin respuesta, las curiosidades. La que yo he hecho varía un poquito, pero es lo mismo. Claro. Más preguntas. Yo podría decir que Fernando, vamos, que lo conocemos ya cantando flamenco hace muchos años, es una persona
muy heterodoxa, ¿no? Hemos estado hablando ayer, hablé de la heterodoxia, hoy con los recitales de los poetas ahí en el CEP también hemos hablado de la heterodoxia. Fernando siempre ha sido un cantador, una persona muy heterodoxa, ¿no? Y eso es bueno porque la heterodoxia, Morente, tú has bebido de Morente mucho, le criticaron, corrígeme si no me equivoco, los puristas le criticaron mucho a Morente, a Enrique Morente, esa forma de... Pero es que la heterodoxia es lo que ha hecho realmente evolucionar a la medicina, a la ciencia, a la literatura, a la humanidad, en definitiva, ¿no? Entonces yo eso lo llevo a hablar. A mí me gusta la heterodoxia, ¿no? Hay que ser transgresor en algún momento. Bueno, pues una de las cosas más importantes, yo por ejemplo en este mismo libro, para romper y seguir por ese camino que dice Jesús de abrir los ojos, que haya nuevas perspectivas y que cada uno defienda la suya. Yo, por ejemplo, esa petenera del Cairo, yo la tengo en partitura. ¿Por qué? Porque yo tengo curiosidad, quiero saber. Entonces resulta que yo tengo un programa aquí que le meto cualquier canción, una canción de cualquier canción. Yo le metí a ese programa el canto de un zorzal y me ha dado la partitura. ¿Y qué es lo que es esencial saber para seguir avanzando? En la música y en el habla y en la comunicación. Lo dicen los neurocientíficos. Lo dice uno muy cercano a nosotros, que se llama Francisco Mora, que está teniendo un éxito porque ha descubierto que para enseñar el modelo que tenemos está totalmente caduco. Los niños no pueden aprender a leer antes de 7 años. Los niños tienen que aprender desde la emoción, no desde el púlpito del profesor. Eso hay que cambiarlo. Hay que crear un ambiente lúdico en el momento de la... Y yo, como he tenido que enseñar, y ¿cómo enseño yo? Cuando yo era tan malo estudiante. Porque nosotros éramos de los que nos esforzábamos porque queríamos salir. Y nos costó muchísimo. Pues y luego estábamos en un ambiente de que había allí personas, muchachos del instituto, que nos llevaban un montón de años, ya tenían todos sus aparatos negros y estaban allí con nosotros compitiendo para las notas. Y estábamos nosotros indefensos. Pero, ¿qué es lo que estoy contando? Que se tiene que enseñar desde la emoción. ¿Y cuál es lo esencial? En la evolución humana, sonido agradable o sonido desagradable. En el habla, al cantar los pájaros. Y cuando algo es desagradable, que tengo que defender a mi comunidad, que me defiendo yo, tengo que hacer cosas raras. ¿Qué está pasando? Nos está diciendo, cuidado, se viene la Hacienda. Estamos en el mes. Es que no hay que estar pendiente. Pues eso se aprende de la emoción, sonidos bellos. Cuando tú estás cantando y dices, cuando yo me fui con ella, por favor, es desagradable. Frecuencias que son agradables a nuestro oído. Y eso es lo que hacen los únicos que tienen un aparato cantor que se los da la naturaleza, los pájaros. Nosotros ha habido una adaptación de nuestras cuerdas vocales a saber expresar y cantar. También fue presentado en el mismo escenario el libro del alumnado de la Escuela de Idiomas. Este es el 8º libro de la colección Aljamía, en donde hemos publicado traducciones de grandes autores poco conocidos en España del siglo XX, como la poetisa Catherine Raine, el escritor de Mali Amadou Hampâté-Bâ, una antología de poesía europea del siglo XX en 8 idiomas, y también obras con recopilación de escritos de alumnos de la Escuela Oficial de Idiomas y también a veces de otras escuelas,
en lo que constituye el final o el fruto de un proceso de aprender a escribir mejor. En el caso de uno de los libros, se trataba de textos relacionados con pinturas, en otro textos relacionados con poemas, en otro microrelatos, en otro textos de viaje, en otro, que es este, textos relacionados con fotografías. Y esta colección responde a la idea que compartimos en el equipo directivo de esta escuela, de que las escuelas de idiomas no deben ser solo academias de enseñanza y de certificación de idiomas, sino que tienen que ser algo más. Así que hemos apostado desde siempre en esta escuela por tener una especie de sello distintivo relacionado con la cultura y relacionado también con las artes liberales. Este libro en concreto es el libro más difícil que hemos publicado. Es un libro en el que hemos trabajado durante 2 años, Margarita y un servidor, como editores, y en el que han escrito 130 personas. Aquí estáis una representación de esas 130 personas, algunas de las cuales pues, no podían estar hoy o están fuera de Motril porque son personas de otras escuelas. Y el proceso comenzó no el curso pasado, sino el curso anterior, en una actividad que hicimos en la escuela, en donde distribuimos una serie de fotografías y invitamos a los alumnos a escribir o un aforismo o un poema o un microrelato o un microensayo o una descripción. Y para ello les dimos una serie de modelos y entonces no teníamos pensado editar ningún libro, era simplemente una actividad cultural, pero los textos fueron tan sugerentes y tan interesantes que pensé, aquí hay potencial. Y como no hace falta mucho para animarme, pues allí me tiré y Margarita, que también se apuntó a un bombardeo, pues allí nos tiramos los dos. Y entonces el curso siguiente, que fue el año pasado, volvimos a repetir otra vez la actividad y la extendimos a otras escuelas de Andalucía. Y también la insertamos en el seno de un proyecto de innovación que estamos haciendo en la Escuela de Idiomas en estos 2 últimos años, que tiene como tema fundamental la relación entre lo que ocurre en las aulas y lo que ocurre fuera del aula. Y dentro de ese proyecto de innovación pues, se insertan también los que habéis venido, pues las visitas a la Alhambra, las visitas a las Alpujarras y los textos que se están escribiendo al respecto. El libro, como todos podéis ver, está estructurado en torno a 20 fotografías. Y las fotografías aparecen en orden cronológico. Aparece el nombre del autor, la fotografía y luego una pequeña reseña sobre el fotógrafo o la fotógrafa, muy breve, lo suficiente como para poder contextualizarla en la tradición fotográfica del siglo XX. Aparecen todos los textos numerados, desde el 1 al 170, y en el caso de textos en español obviamente, pero también en francés, en inglés, en italiano y en portugués, los textos no son traducidos. Y en el caso de textos en alemán, en árabe, en ruso, en griego, en chino y en japonés, pese a que todos sabemos que controláis estas lenguas, los hemos traducido por cortesía a la gente de ahí fuera. Y también hemos añadido un código QR en el que alumnos también del centro o personas que han colaborado, la mayor parte de alumnos, han leído los textos en lenguas más difíciles, ¿no? Como el ruso o como el portugués. Aquí tenemos algunas personas que han leído. Lo que vamos a hacer entonces hoy, el libro espera vuestra lectura atenta en casa, y contiene una introducción escrita por un servidor y también un apéndice y varios índices donde podéis fácilmente orientaros para encontrar quién ha escrito qué. En el índice onomástico del final aparecen todos los autores por orden alfabético y los textos que han escrito. Entonces, lo que vamos a hacer hoy en la presentación es hacer un recorrido por algunos de estos textos y ponerlos en relación con las fotografías. Aquellos que habéis venido a otros actos que hemos organizado a lo largo del tiempo, recordáis que siempre hemos tratado de hacer un diálogo entre la palabra y la música. Pero en este caso,
vamos a hacerlo entre la palabra y la fotografía. Y no solamente la fotografía, sino también la fotografía en movimiento. Porque el libro, en el apéndice, contiene un QR donde podéis acceder a un vídeo realizado por nuestro alumno Antonio Castellón y yo mismo, en donde se conjuntan todas las fotografías en forma de una narración, en un pequeño documental de 9 minutos aproximadamente, con el que vamos a empezar. El fotógrafo, que es también un artista, no solo hace retratos o paisajes o estampas de la imaginación, es también un flaneur, un paseante atento a las revelaciones que pueden aguardar en un rostro o en una calle y que con su cámara, muchas veces secreta, aspira a captar el instante decisivo, la manifestación de lo invisible en lo visible. El objetivo se vuelve en sus manos una extensión del ojo, el ojo una prolongación de la mente. La imagen captura y a la vez ordena el movimiento incesante de lo que existe. En el espejo del tiempo se reflejan una figura humana, un árbol, un pájaro, y como si se tratase de un pequeño lago cristalino en mitad de la corriente, esa imagen de luz y de sombra permanece fijada para mostrarse ante nuestros ojos muchas décadas más tarde. Tiempo cristalizado, reflejo externo de una visión interior. En este libro, en este espejo del tiempo, podemos contemplar 20 fotografías de 20 grandes maestros del siglo pasado, hombres y mujeres que cuando la pintura se fue volviendo abstracta por medio del revelado de un negativo, retornaron al realismo imaginado de los grandes pintores, como los cuadros reales y a la vez irreales de Rembrandt o la cámara oscura de Vermeer de Delft. La escritora Anunciata Vinuesa ofrecía la conferencia Los abuelos y las abuelas en la literatura infantil. Bueno, para comentarnos el tema de esta conferencia que se está impartiendo dentro de las actividades de la semana dedicada a la Feria del Libro. Pues efectivamente, es que los teníamos muy olvidados, pero es importante, es interesante y creo que es un buen tributo destacar el papel protagonista que han tenido ya no solo los ancianos y las ancianas en la literatura, sino ese papel que tienen actualmente los abuelos y las abuelas, ya no solo en la literatura de adultos, sino también en la literatura infantil, porque bueno, yo creo que los abuelos y las abuelas forman parte de la inteligencia emocional de los niños, de las niñas que van creciendo, porque tienen ahí ese gran tributo que les van dejando, y sobre todo también destacar que literatura infantil y juvenil y destacar ese papel que tienen actualmente en la literatura infantil y juvenil los abuelos y las abuelas como algo que va modernizando la sociedad. Hacen un papel muy moderno, muy integrador dentro de los avances sociales, es decir, cuando antes nos encontrábamos abuelos y abuelas, pues que lo que se destacaba era la senectud, lo que se destacaba era la decrepitud. Actualmente no, en la literatura infantil y juvenil, como modo pedagógico y emocional, lo que más se destaca es ese papel importante, destacable, de la longevidad que afortunadamente pues va creciendo en esta sociedad. Importante valorar esa figura de abuelo y abuela dentro de una sociedad que, por desgracia, cada vez va envejeciendo más, lo que quiere decir somos padres cada vez más tarde y quizás no disfruten tanto nuestros hijos de sus abuelos, ¿no? Exactamente, bueno, pero es que en la literatura sí que está. Y también destacar ese valor que tuvieron en muchos escritores sus padres. Por ejemplo, lo destacaba García Márquez, que sus abuelos formaban parte también de sus novelas. En 100 años de soledad y está Aureliano Buendía, está
se destaca como que era su abuelo, como también lo hacía Saramago. Saramago, sus emociones y su infancia, pues los destacaban también en sus escritos, y sus protagonistas mayores también son sus abuelos, como el escritor actual de literatura infantil Juan Farias, uno de los más destacados escritores infantiles, pues también dice que su memoria es su infancia, y en esa infancia están los abuelos y las abuelas. Por eso este año queremos destacarlos, queremos enfatizarlos y sobre todo dar ese margen de esperanza, que la longevidad pues que vamos a durar más, afortunadamente, ¿no? Nos tenemos que jubilar más tarde, pero la longevidad es completamente diferente a lo que eran en décadas y en siglos anteriores, por supuesto, y en sociedades distintas. Patrimonio doméstico. Otra actividad llevada a cabo fue la lectura pública del libro 100 años de soledad del famoso escritor Gabriel García Márquez, con motivo del 10º aniversario del fallecimiento del ganador del Premio Nobel de Literatura. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y Cañabrava, construida a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. Todos los años, por el mes de marzo, una familia de gitanos desarrapados plantaba su carpa cerca de la aldea y con un grande alboroto de pitos y timbales daban a conocer los nuevos inventos. Primero llevaron el imán, un gitano corpulento de barba montaraz y manos de gorrión, que se presentó con el nombre de Melquiades. Hizo una truculenta demostración pública de lo que él mismo llamaba la octava maravilla de los sabios alquimistas de Macedonia. Fue de casa en casa arrastrando 2 lingotes metálicos y todo el mundo se espantó al ver que los calderos, las pailas, las tenazas y los anafes se caían de su sitio y las maderas crujían por la desesperación de los clavos y los tornillos tratando de desenclavarse. Y aún los objetos perdidos desde hacía mucho tiempo aparecían por donde más se les había buscado y se arrastraban en desbandadas turbulentas detrás de los fierros mágicos de Melquíades. Las cosas tienen vida propia, pregonaba el gitano con áspero acento. Todo es cuestión de despertarles el ánimo. José Arcadio Buendía, cuyo desaforada imaginación iba siendo más lejana que el ingenio de la naturaleza y aún más allá del milagro y la magia, pensó que era posible servirse de aquella invención inútil para desentrañar el oro de la tierra. Melquíades, que era un hombre honrado, le previno: para eso no sirve. Pero José Arcadio Buendía no creía en aquel tiempo en la honradez de los gitanos, así que cambió su mulo y una partida de chivos por los 2 lingotes inventados. Úrsula Iguarán, su mujer, que contaba con aquellos animales para ensanchar el demedrado patrimonio doméstico, no consiguió disuadirlo. Muy pronto ha de sobrarnos oro para empedrar la casa, replicó su marido. Diferentes autores estuvieron firmando libros a lo largo de la feria en las casetas instaladas en la Plaza de España, como Nicolás Díez, Tamar, Fanny Guiz o Alfredo Amestoy, entre otros.